En una de las batallas más impresionantes descritas en la Biblia, toma forma una narración legendaria. Un ángel, investido de poder celestial, se enfrenta él solo a una horda gigantesca de 185.000 soldados. Con una misión divina, este ser celestial descendió de los cielos para defender un reino al borde de la destrucción, amenazado por un ejército abrumador. En el video de hoy, exploraremos todos los detalles de esta extraordinaria historia. Así que aprovecha para dejar un me gusta, suscribirte al canal y seguir hasta el final para no perderte ningún detalle. Todo comenzó durante el reinado de Ezequías. En el antiguo reino de Judá, hijo del rey Acaz, Ezequías asumió el trono a la edad de 25 años y gobernó durante alrededor de 29 años, según relatos bíblicos. Heredó el reino en un momento de gran inestabilidad, pero destacó como uno de los gobernantes más virtuosos y reformistas de su tiempo. Decidido a restaurar el verdadero culto al Dios de Israel, Ezequías promovió profundas reformas religiosas y políticas, combatiendo la idolatría que se había infiltrado en la nación. Uno de los momentos más memorables de su reinado fue la purificación del templo. Al reconocer la decadencia espiritual que dominaba al pueblo, Ezequías movilizó a sacerdotes y levitas para eliminar los ídolos y toda forma de impureza del lugar sagrado, restableciendo su santidad. Una vez purificado el templo, reintrodujo el culto a Dios, celebrando solemnemente la Pascua y ofreciendo innumerables sacrificios. Este proceso no solo simbolizó la renovación de la alianza con Dios, sino que también marcó el renacimiento de la fe y la devoción en los corazones del pueblo de Judá. Reforzando el papel de Ezequías como líder espiritual y reformista, vale la pena resaltar una historia intrigante y significativa que se remonta a los tiempos del viaje del pueblo de Israel a través del desierto, registrado en el libro de Números. Durante este viaje, el pueblo fue azotado por una plaga de serpientes venenosas, interpretada como un castigo divino. En medio de la desesperación, clamaron a Dios pidiendo ayuda, y Él le ordenó a Moisés que creara una serpiente de bronce y la colocara encima de un poste. La promesa era clara: aquellos que fueran mordidos por serpientes y miraran a la serpiente de bronce serían sanados. Esta narrativa plantea profundas reflexiones sobre la conexión entre fe, obediencia y curación divina, mientras que la serpiente de bronce, creada bajo la guía de Dios, se convirtió en un símbolo duradero de redención y superación de la adversidad. También ilustra cómo los objetos religiosos o históricos pueden adquirir un significado especial y, en algunos casos, incluso convertirse en iconos de culto, fenómeno conocido como culto a reliquias o veneración de iconos. Sin embargo, según el relato bíblico, la serpiente de bronce fue concebida originalmente como un instrumento de salvación, guiado por el orden divino, y no como un objeto de adoración en sí mismo. La serpiente de bronce, creada originalmente como un medio de curación bajo la guía divina, no estaba destinada a ser adorada. Sin embargo, debido a la exagerada veneración que el pueblo empezó a atribuirle, el rey Ezequías tomó medidas drásticas para corregir esta práctica. Según el relato bíblico de 2 Reyes 18:4, Ezequías quitó los altares idólatras, destruyó las imágenes talladas, derribó los postes sagrados y redujo en pedazos la serpiente de bronce, llamada Neustán. Esta serpiente, hecha por Moisés, se había convertido en objeto de adoración indebida, y el pueblo le quemaba incienso y desviaba su devoción de Dios. Al destruir la serpiente de bronce, Ezequías reafirmó su compromiso con la pureza de la fe y la centralidad del culto a Dios, alineándose con los principios monoteístas y la prohibición de la idolatría establecida en la ley mosaica. Este acto demostró su determinación de eliminar cualquier práctica que comprometiera la verdadera devoción. Además de las reformas religiosas, Ezequías también dirigió importantes cambios políticos, lo que llevó al reino de Judá a atravesar tiempos de gran tensión. Su reinado estuvo marcado por la resistencia contra la amenaza asiria, que, bajo el gobierno del rey Sennacherib, 705 a 681 AC, era una potencia regional dominante involucrada en varias campañas militares. La relación entre Ezequías y Sennacherib se caracterizó por conflictos y desafíos,
registrados tanto en la Biblia como en inscripciones históricas de la época, que revelan el complejo contexto político en el que Ezequías ejerció su liderazgo. En aquella época, Asiria era reconocida como una de las fuerzas militares más temidas y eficientes del mundo antiguo, destacándose por su organización y disciplina. Entre sus incursiones hubo ataques a la región de Judá, poniendo al reino de Ezequías en grave peligro. Consciente de la amenaza inminente, el rey de Judá buscó inicialmente una solución diplomática, tratando de evitar un enfrentamiento directo con el poderoso rey Sennacherib de Asiria. Tanto los relatos bíblicos como las inscripciones históricas documentan estas negociaciones. Según el libro de 2 Reyes, Ezequías envió mensajeros a Sennacherib proponiendo un acuerdo de paz, en el que se comprometía a pagar un tributo a cambio de salvar a Judá de una invasión. Inicialmente, el rey asirio exigió 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, un fuerte tributo que Ezequías aceptó pagar. Sin embargo, incluso después de cumplir con estas demandas, Sennacherib no quedó satisfecho y decidió avanzar sobre Judá, conquistando varias ciudades fortificadas. Este movimiento culminó con el asedio de Jerusalén, lo que colocó a Ezequías y su pueblo en una situación desesperada. Además, Sennacherib envió una carta amenazante, desafiando no solo al rey sino también al Dios de Israel. Ante el rechazo de sus intentos de paz y con la ciudad rodeada, Ezequías se vio obligado a buscar una solución más allá de la diplomacia, depositando su confianza en la intervención divina en medio de la crisis. Ante la gravedad de la situación, Ezequías quedó profundamente conmovido y angustiado. Después de recibir la carta de Sennacherib, que ridiculizaba a Dios y amenazaba con la destrucción de Jerusalén, el rey subió al templo y la presentó ante el Señor. En señal de duelo y desesperación, Ezequías se rasgó la ropa, un gesto tradicional en las culturas antiguas, especialmente entre los judíos, que expresaba dolor, arrepentimiento o gran angustia. Decidido a buscar ayuda divina, Ezequías envió mensajeros al profeta Isaías para pedirle orientación sobre cómo proceder ante la amenaza asiria. En respuesta, Isaías entregó un mensaje de Dios que trajo consuelo y esperanza al rey. Aseguró a Ezequías que no debería temer las palabras blasfemas pronunciadas por los emisarios de Sennacherib. La profecía de Isaías declaró que Dios haría que el rey asirio regresara por el mismo camino por el que vino, asegurando que la destrucción de Jerusalén no ocurriera. Isaías reforzó que Dios estaba consciente de las afrentas de Sennacherib y no permitiría que el ejército asirio lograra su objetivo. Declaró que Jerusalén se salvaría y que los enemigos serían derrotados. Además, Isaías le recordó a Ezequías las promesas de Dios de proteger a Judá y al linaje de David, enfatizando que la salvación de Jerusalén sería una demostración del amor de Dios y la fidelidad a sus pactos. El mensaje de Isaías sirvió para fortalecer la fe de Ezequías y del pueblo de Judá en un momento de gran prueba. El profeta Isaías ofreció a Ezequías una señal milagrosa para confirmar la veracidad de sus palabras. Anunció que la sombra del reloj de sol de Acaz retrocedería 10 grados, algo que, como registra la Biblia, realmente sucedió. Este extraordinario evento demostró el poder y la soberanía de Dios, reforzando el mensaje de Isaías y brindando consuelo al rey y al pueblo de Judá en medio de la crisis. Ante esta demostración divina, Ezequías renovó su confianza en Dios. Oró fervientemente, pidiendo al Señor que escuchara sus súplicas e interviniera para proteger a Jerusalén. En su oración, Ezequías oró para que Dios mostrara su poder, no solo para salvar la ciudad, sino para que todos los reinos de la tierra reconocieran que el Señor era el único Dios verdadero. La respuesta divina llegó de manera extraordinaria. Según el relato bíblico de 2 Reyes 19:35, la misma noche en que Ezequías oró, el ángel del Señor descendió y derrotó a 185.000 soldados del ejército asirio. Esta intervención sobrenatural no solo liberó a Jerusalén de la amenaza inminente, sino que también dejó en claro el cuidado de Dios por su pueblo y la fidelidad a las promesas hechas a Judá. Al amanecer,
Los que quedaban en el campamento asirio despertaron con una escena de devastación. Todos eran cadáveres. Durante la noche, un ángel del Señor fue enviado e infligió una destrucción masiva, lo que provocó la muerte de 185.000 soldados del ejército asirio. Aunque la Biblia no detalla exactamente cómo ocurrió este evento sobrenatural, se presenta como un poderoso acto de intervención divina, diseñado para proteger a Jerusalén y su pueblo. Este episodio destaca la creencia en la protección divina y la importancia de la fe en momentos de extrema adversidad. A la mañana siguiente, el shock y la sorpresa se apoderaron de todos ante la completa destrucción del ejército enemigo. Para el pueblo de Jerusalén y sus líderes, incluido el rey Ezequías, el alivio y la gratitud fueron inmensos. Reconocieron la intervención de Dios como la razón de su seguridad y la razón por la que Jerusalén se salvó. Registros históricos e inscripciones asirias corroboran que el rey Sennacherib logró escapar con vida tras la derrota de su ejército en el asedio de Jerusalén. A pesar de esta fuga, la derrota fue significativa, con grandes pérdidas para sus fuerzas militares. Sennacherib sobrevivió al suceso y continuó gobernando Asiria durante algún tiempo, aunque su intento de conquistar Jerusalén fracasó. La muerte de Sennacherib, que no se menciona en la Biblia, está documentada en los registros históricos asirios. Según estos informes, tuvo un final violento y trágico. Fue asesinado en el año 681 a.C., lo que marcó el final de su vida tras una carrera llena de logros, pero también de fracasos notorios, como el fallido asedio de Jerusalén. Si este contenido sobre la Biblia te trajo nuevos aprendizajes o reflexiones, no dejes de disfrutar el video. Esto nos ayuda a continuar compartiendo mensajes inspiradores y profundos sobre las Escrituras. Suscríbete al canal para seguir más estudios y descubrimientos sobre la Palabra de Dios. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que se publique un nuevo video. Comparte con tus amigos y familiares para que más personas puedan acercarse a la verdad y la sabiduría bíblicas.